Bienvenidos a una edición más de 13 and Go. Comencemos. En Fenómenos afectivos y emociones, aprenderás. ¿Qué es el fenómeno afectivo? ¿Qué son las emociones? Breve resumen de ellas. Fenómenos afectivos. Qué bien, vamos desgranando el conocimiento. Pasamos desde un abanico más amplio, como saber qué es inteligencia emocional, aspectos más específicos pero no por ello menos importantes. ¿Cómo sería? ¿Qué es una emoción? ¿Qué estoy sintiendo? Pero cuando tratamos de expresarnos, nos podemos hacer un lío o confundir con el significado de palabras que parecen muy similares. Recuerdo cuando nos pidieron establecer las diferencias y la definición de las siguientes palabras: emoción, sentimiento, afecto y estado emocional. Me costó un poco la verdad. ¿Te animas a intentarlo? El reflexionar sobre estos fenómenos afectivos va a ampliar nuestro vocabulario emocional y clarificar nuestro conocimiento. Vamos a hacer una breve reseña de cada uno. Presta atención a la importancia de la duración en el tiempo, para distinguirlos. Emoción. Considerada como la reacción inmediata del ser vivo ante una situación que le es favorable o desfavorable. Son breves. Nos dicen qué hechos son verdaderamente importantes para nuestra vida. En la siguiente lección la explicaremos en profundidad. Sentimientos. Es la expresión mental de las emociones, valoración cognitiva de nuestras emociones o emoción hecha consciente. Es el darnos cuenta de aquello que estamos experimentando. Son de larga duración. Por ejemplo, una emoción de tristeza por un desastre, accidente o una mala noticia, nos produce un sentimiento de frustración, aflicción o decaimiento por no poder hacer nada. Características de los sentimientos. Estado afectivo más estructurado, complejo y estable que la emoción. Menos intenso y con una menor implicación fisiológica. De mayor duración que la emoción. Presenta un elevado contenido cognitivo. Afecto. Muy relacionado a afecto y emoción, aunque son dos fenómenos distintos. Tiene que ver con la interacción con los demás, requiere esfuerzo y es algo que se transfiere. Las emociones no se dan o se quitan, se experimentan. Estado emocional. Es un entramado de emociones. Descrito por expresiones como me siento triste o siento una gran alegría. Son más perdurables en el tiempo. Estado de ánimo. Sería un estado emocional que se prolonga durante semanas o incluso más tiempo. Si hablamos de nuestro estado emocional o estamos expresando un estado de ánimo formado por emociones positivas o negativas. Estado más amplio que la emoción. Más difuso que la emoción. Más generalizado que la emoción es una reacción en un momento específico y más corta de duración. Emociones como rasgo de personalidad. Si te pidiese que definas a alguien cercano a ti o incluso a ti mismo, empezarías el discurso de la siguiente manera: agradable, desconfiada, segura, alegre, risueña, melancólica, cariñosa, etc. Importante. Esto quiere decir que las emociones que manifestamos con más frecuencia son las que nos definen, aunque no seamos conscientes. Por eso es bueno el trabajo de preguntarnos: ¿cómo soy realmente? ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué emociones expreso normalmente? ¿Cómo me gustaría que me vieran? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que me vean como me gustaría ser? Todos estos aspectos son importantes para conocernos, tomar conciencia de nuestras emociones y así aprender a regularlas. Pasos necesarios para construir nuestra personalidad. ¿Qué es una emoción? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Pascal. A simple vista puede parecer fácil, pero ¿te animas a hacer la prueba e intentar definirlo con tus propias palabras?
¿Vamos a hacer el mismo experimento o juego que hicimos en lecciones anteriores? Buscando en mis apuntes, recuerdo que escribí, el motor que nos guía, que nos hace sentir vivos, nos hace vibrar con la vida. En fin, seguro que está muy incompleta. Pero, ¿qué contestan la mayoría de personas como tú y como yo? ¿Y qué has contestado tú? Vamos a ver más definiciones populares, y después pasamos a explicar el concepto, desde un punto de vista más científico. Lo más lógico, de todas formas, es que existan dificultades para explicarlo o que expongamos que nos provocan ciertos sentimientos. Un impulso, energía. Un impulso, un sentimiento. Yo diría que una emoción es una reacción afectiva ante un estímulo ambiental o interno, por ejemplo un pensamiento, y que dicha emoción influye en nuestro comportamiento. Reconozco que quien me dio esta definición es muy completa. Es la vida, sentimientos buenos o malos dependiendo del momento o la situación, es música, es deporte, en fin, para mí, emoción es todo lo que te rodea, que te importa, porque te crea emoción. Emoción es lo que posibilita que te sientas vivo. ¿Qué es una emoción? Etimológicamente, el término emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso, aquello que te mueve hacia. En opinión de Rafael Vizquerra, podemos considerar que emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Vizquerra, 2000. El mismo autor nos relata qué ocurre al experimentar una emoción. Se activa a partir de un acontecimiento. Su percepción puede ser consciente o inconsciente. El hecho puede ser externo o interno, pensamiento. Puede ser un evento actual, pasado o futuro. Real o imaginario. Un acontecimiento interno puede ser un dolor de muelas que anticipa la visita al dentista, imaginar un logro que me hace ilusión, una fantasía, etc. El acontecimiento también se denomina estímulo. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Unas se aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira, pero la mayoría de las veces se aprende por observación de las personas de nuestro entorno. Proceso de valoración de la emoción, tomar conciencia. 1. Valoración primaria, lo que está sucediendo es positivo o negativo para mí, para mi bienestar. Según la respuesta a esta pregunta, nuestras emociones serán unas u otras. Este es un mecanismo innato. Esta evaluación es tan rápida que se podría considerar automática. 2. Valoración secundaria, puedo hacer frente a esta situación. Tiene en cuenta los recursos personales disponibles. Por lo tanto, la autoestima en esta valoración adquiere un papel importante. Con lo aportado hasta ahora podríamos terminar esta lección completando algún aspecto a nuestra pregunta inicial, que también nos servirá a modo de resumen. ¿Qué es una emoción? Es un estado afectivo subjetivo. Cada persona interpretamos los acontecimientos de manera distinta. Es una respuesta biológica. Nuestro cuerpo se prepara para una acción adaptativa al entorno. Es un aspecto funcional. Tienen una finalidad o función, así el miedo nos prepararía para huir de un peligro. Y es un fenómeno social. Con ellas nos comunicamos, establecemos un lenguaje e interaccionamos con los demás. Componentes de la emoción. En esta lección vamos a explicar cuáles son los 3 componentes principales que constituyen la emoción, serían el neurofisiológico, el conductual y el cognitivo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, componente neurofisiológico. Ya verás qué fácil lo entiendes si te hablo de sudoración, sequedad de boca, taquicardia, rubor, etc. Y además de secreciones hormonales y cambios en los neurotransmisores.
1. Es importante saber que estas respuestas son involuntarias. 2. No se pueden controlar. 3. Pero se pueden prevenir con técnicas como la relajación. 4. Emociones intensas y frecuentes pueden dar lugar a problemas de salud como hipertensión, taquicardia, estrés, úlceras, etc. 5. La educación para la salud adquiere aquí un importante papel. Segundo, componente conductual. Hace referencia al comportamiento de la persona. Movimientos del cuerpo, tono de voz, expresiones faciales, volumen y tono de voz, etc. Es importante saber que a veces, estas respuestas intentan disimularse. Sin embargo, regular nuestra expresión emocional es un signo de madurez. Si pensásemos en un animal, el componente conductual sería, por ejemplo, el lomo alzado y erizado de sus pelos, mostrando sus dientes incisivos a través de su boca entreabierta, ladrando continuamente. ¿Qué utilidad puede tener esta apariencia? Supervivencia, lenguaje primitivo de nuestros estados internos. Esta utilidad de las emociones ha garantizado su perduración en la filogenia. Por ejemplo, cuando una persona siente ira, con sus expresiones le está indicando a la otra persona cómo está su estado interno. El receptor del mensaje puede prepararse, anticipar una acción o simplemente marcharse, con la información recibida. Tercero, componente cognitivo. Es la vivencia subjetiva, que como hemos visto en otro capítulo, también se puede llamar sentimiento. Hace que califiquemos un estado emocional y le demos nombre. Pero si nuestro dominio del lenguaje o vocabulario emocional es limitado, puede provocar la sensación de no saber qué me pasa. Relación emoción-pensamiento-acción, importante para cuando hablemos de regulación emocional. Las emociones influyen en lo que pensamos. Lo que pensamos influye en nuestras emociones y nuestras acciones. Nuestras acciones influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. En psicología esta valoración cognitiva también se llama appraisal. Fue importante entender que si el componente cognitivo determina la cualidad o tipo de emoción, o lo que sentimos, esto puede explicar la gran variabilidad y diferencias en la construcción emocional. Esperamos hayas disfrutado de este contenido. Desde 13 & Go, nos despedimos hasta la próxima.